Hola y bienvenidos. El día de hoy vamos a seguir experimentando con Scratch e inteligencia artificial. Hoy aprenderemos cómo generar nuestro propio modelo de aprendizaje. Vamos a recopilar datos, vamos a entrenarlo y después vamos a saber cómo exportarlo y usarlo para nuestros juegos en Scratch. Así que empecemos. Hoy vamos a generar este interesante modelo que va a poder distinguir entre ciertas herramientas. En la descripción van a encontrar todos los links e información. Vamos a dar clic en el primer enlace. Este nos va a llevar a Teachable Machine. Aquí vamos a hacer nuestro modelo de aprendizaje. Vamos a darle crear un modelo nuevo a base de imagen y uno estándar. Perfecto. Ahora aquí vamos a crear nuestras clases o nuestras etiquetas para que el modelo pueda identificar nuestras herramientas. Vamos a hacer una para el martillo, otra para el desarmador, uno para la llave y también vamos a hacer uno neutral. Perfecto. Vamos a dar clic en la webcam y ahí vamos a crear nuestras muestras. Mantenemos presionado mientras sostenemos nuestra herramienta de esta manera. Perfecto, y vamos a repetir este mismo paso con las otras clases. Entre más ejemplos tengamos, mejor va a ser el modelo. Después a la derecha vamos a darle clic en preparar modelo. Vamos a esperar unos minutos y no vamos a salir de la página. Perfecto, en la parte de la derecha ya vemos nuestro modelo funcionando. En la parte de abajo también vemos nuestras diferentes etiquetas y el porcentaje que el modelo de aprendizaje puede detectar. Vamos a probarlo. Ahí estoy en neutral, perfecto. Ahora vamos a tomar nuestro martillo. Sí, perfecto. Ahora nuestro desarmador. Ok, vemos que cambia un poco, pero logramos tener un buen porcentaje del desarmador. ¿Y qué nos dice de nuestra llave? ¡Genial! También, si tu modelo de aprendizaje suele confundirse entre estos, puedes regresar al paso anterior y generar más muestras para cada una de nuestras etiquetas. De esta manera va a poder distinguir mejor. Genial. Ahora en la parte de arriba vamos a darle clic en exportar modelo. Vamos a asegurarnos que diga subir enlace para compartir. Y le vamos a dar clic en subir mi modelo. Esto es importante porque ese enlace es el que vamos a llevar a Scratch. Lo copiamos, tenemos Scratch y en el tercero vas a encontrar el proyecto completo para descargarlo. Vamos a darle clic en archivo, subir desde tu computadora y esperamos a que se suban nuestros bloques y también nuestro pequeño robot justo aquí. Ahora vamos a entender un poco más del código para que ustedes puedan modificarlo y poder crear sus propios proyectos. El primer bloque es al presionar la bandera verde. Los siguientes dos lo que vamos a hacer es poner el URL de nuestro modelo para poder ocuparlo y también encender nuestra cámara. Después tenemos nuestro bloque de por siempre que está lleno de condiciones que me encantan. Estos van a poder ayudar a definir los modelos y qué tiene que hacer nuestro robot. Para poder distinguir nuestros modelos vamos a dar clic en la bandera verde para que de esta manera nuestro modelo se actualice y sepa nuestras diferentes etiquetas o clases. Perfecto. Nuestro primero sí va a decir que si distingue la clase de martillo va a cambiar el disfraz a este. Si es que no, entramos a otro sí. Entonces, si este tiene el modelo o la etiqueta de desarmador, va a cambiar el disfraz a desarmador. Después lo mismo va a pasar con la llave. Y si no distingue ninguno de estos, o sea, nuestro modelo neutral, vamos a cambiar el disfraz a 0. Vamos a probarlo, vamos a dar clic en la bandera verde, lo vamos a hacer grande y lo ponemos a prueba. Nuestro martillo, genial. ¿Qué me dices de esta? El desarmador, correcto. Y por último, nuestra llave. Ahora podríamos ir alternando y de esta manera va a poder seguir distinguiendo. Me encanta crear este tipo de modelos porque lo que hace es tomar nuestras imágenes y de estas sacar ciertas características visuales para después darle estas etiquetas o clases. ¡Perfecto! Me ha encantado hacer nuestro propio modelo de aprendizaje, pero si quieres seguir experimentando con inteligencia artificial, aquí al lado te voy a dejar dos videos. Uno en donde ocupamos un modelo preentrenado para distinguir expresiones faciales y otro para distinguir nuestra mano, su movimiento y nuestros dedos. No olvides dejarnos un like, un comentario acá abajo y por supuesto suscribirte. Nos vemos a la próxima. Bye.